Mi nombre es Laura Gómez Cardona, soy estudiante de diseño de modas y este es mi proyecto final. Color piel, donde la moda y el hip hop se unen como un medio donde se busca dejar atrás el racismo en Colombia, buscando a través del arte y la cultura realzar las potencias gráficas, musicales y códigos propios como una forma de expresión ante las diversas represiones durante años. Estamos en una época donde el espacio digital se convierte en una herramienta que nos permite entrar a otra realidad y autoexpresarnos. Lo digital me ha ayudado a reinventar la forma en que veo el mundo, las personas y más que todo, cómo me veo a mí misma. Hacer parte de esa transformación que se está viviendo en el mundo me ha ayudado a no solo seguir construyendo mi perfil original, que se basa en el lujo urbano nostálgico y cómo se adapta el paisaje de la globalización a las realidades locales, sino que por ende estos tiempos de incertidumbre me motiva a ser más consciente de que tengo una voz y que el diseño puede ser un arma para el cambio, un sistema innovador que ayuda a abrazar estos nuevos cambios en mi vida y en la sociedad. Enfocándome en la evolución del hip hop que empezó a desarrollarse a fines de los años 70 en Nueva York, donde es ahí que se evidencia como todo un género musical que más allá de letras y ritmos es sinónimo de lucha y expresión, que no solo es un intermediario para la sociedad, también se convierte en un estilo de vida. Fundada en la premisa de que toda persona encuentra su identidad, el significado y sentido de su vida a través de nexos en la comunidad, el mundo natural y sus valores, con mi perfil original lleno de experiencias generadas desde la complejidad y riqueza de las ciudades en las que he vivido, la incomodidad me inspira a tomar acción. Con este proyecto quiero evidenciar la necesidad de conocer el pasado, la consecuencia de las manifestaciones de nuestro ego, los reflejos de nuestra alma colectiva, la construcción espiritual y el instinto de supervivencia, representando una perspectiva del fenómeno cultural hip hop que ha originado más fenómenos culturales sin sesgo alguno, generando una proyección propia dentro de la ignorancia y tentaciones del mundo y su gente, que nos permite convertirnos en elemento unificador dentro de las distintas realidades sociales. El hip hop se ha convertido en un género multirracial popular que permite que artistas de todo el mundo, hasta en Colombia, puedan expresar sus puntos de vista sobre la sociedad. La música urbana es toda una cultura, no solo por los componentes que la constituyen con culturas expresadas desde el arte, sino porque desde cada artista y persona que hace parte de ella se aporta al cambio social y genera nuevas normas donde va más allá que una simplemente moda juvenil. Evidentemente, el hip hop es la fuente principal del tema, así que quiero demostrar cómo esta cultura llega a Colombia y a través de sus códigos estilísticos culturales hace un llamado al racismo que se vive día a día en Colombia. Es una oportunidad para tocar temas que son incómodos, que ponen a pensar y sobre todo puede que limite el lenguaje que usamos para definir a las personas negras. Hacer ver a la sociedad que está llena de miedos, desconfianza y odio que todos, absolutamente todos, somos humanos, somos personas, somos ciudadanos que como individuo social se debe aprender a tolerar y aceptar lo distinto, lo diferente. Desde mi privilegio elevo mi voz, invito a ver las verdaderas complejidades del mundo que nos rodea, algo que vengo materializando desde la Casa en Llamas, mi colección para jóvenes creadores 2020 en el Fashion Film Todos somos en el otro, donde evidencio cómo la pandemia avivó el fuego de la desigualdad social, exclusión, aumento del miedo y el sentimiento de amenaza que experimenta la población del Chocó, determinando así la necesidad de incrementar los esfuerzos para luchar contra el racismo y la discriminación que se vive en este departamento y en varias regiones de Colombia, que quedaron doblemente olvidadas durante el confinamiento. Según Rodríguez Garavito, el del Chocó es el racismo del apartheid geográfico, el de las formas sutiles y no tan sutiles de la segregación espacial que mantienen a los afrocolombianos en zonas marginales del país y de las ciudades. Es el racismo de Cali, con su negrísimo barrio de Agua Blanca, tan segregado como los townships surafricanos, donde la población negra fue confinada por el Estado en tiempos de apartheid. Es el racismo del barrio Nelson Mandela, de la turística Cartagena y del mismo Chocó, con su 85% de la población afrodescendiente y un índice de desarrollo humano que compite con el todavía más negro Haití. El racismo no es asunto de moda, es una historia que atraviesa toda una nación. Color piel cuenta y muestra una realidad de un fenómeno tan extenso como es el racismo,
se ve la moda desde un punto político-social, el hip hop y sus elementos siendo una resignificación y una reivindicación de los procesos de lucha en contra de la opresión de la raza negra. Con este proyecto se utilizan las plataformas digitales para masificar las fotografías y videos tomados con el fin de crear conciencia y generar cambios positivos en la sociedad para respetarnos desde la riqueza de la diferencia. Don't think these record deals gon' feed your season, pay your bills because they